Bienvenido al canal Santa Biblia. Evangelio de Juan capítulo 11. Ahora un hombre estaba enfermo, llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. Era esa misma María que ungió al Señor con ungüento y secó sus pies con su cabello, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Por eso sus hermanas le enviaron diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que él estaba enfermo, se quedó 2 días aún en el lugar donde estaba. Luego, dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, los judíos recientemente procuraron apedrearte. ¿Y vas tú otra vez allá? Jesús respondió: ¿No son 12 horas el día? Si alguno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. Estas cosas dijo y luego les añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo del sueño. Entonces los discípulos dijeron: Señor, si duerme se recuperará. Mas Jesús hablaba de su muerte, y ellos pensaron que hablaba de tomar reposo en sueño. Luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Entonces dijo Tomás, el que se llamaba Dídimo, a sus compañeros: Vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando Jesús llegó, halló que él yacía en la tumba desde hacía 4 días. Ahora Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios de distancia, y muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por su hermano. Entonces Marta, al oír que Jesús venía, fue a recibirle, pero María se quedó sentada en casa. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Yo sé que resucitará en la resurrección al último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha de venir al mundo. Después de decir esto, se fue y llamó a María, su hermana, en secreto, diciendo: El Maestro ha venido y te llama. Al oírlo, María se levantó pronto y fue a donde él. Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que se encontraba en el lugar donde Marta le había recibido. Los judíos que estaban con ella en la casa y la consolaban, al ver que María se levantaba apresuradamente y salía, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se echó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús que ella lloraba y que también lloraban los judíos que habían venido con ella, se conmovió profundamente y se turbó, y dijo: ¿Dónde lo han puesto? Ellos le contestaron: Señor, ven y mira. Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron: Mira cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No habría podido este hombre que abrió los ojos de los ciegos evitar que este hombre muriera? Jesús, volviendo a lamentarse interiormente, se acercó al sepulcro. Era una cueva y había una piedra echada sobre ella. Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, en este tiempo huele, pues hace 4 días que murió. Jesús le respondió: ¿No te dije que si creyeras, verías la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra del lugar donde yacía el difunto. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te agradezco porque me has oído, y yo sabía que siempre me oyes, pero lo he dicho a causa de la multitud para que crean que tú me has enviado. Después de haber hablado, gritó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de manos y pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a ver a María y habían visto las obras que Jesús realizó, creyeron en él. Pero algunos se fueron y fueron a ver a los fariseos, y les contaron las obras que Jesús había hecho.
Entonces se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos en un consejo y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el lugar como la nación. Y uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: no sabéis nada en absoluto, ni consideráis que es conveniente para nosotros que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús debía morir por aquella nación. Y no solo por aquella nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Desde aquel día conspiraron para matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se retiró a un lugar cercano al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos, y la Pascua de los judíos estaba cerca. Y muchos salieron del país hacia Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces lo buscaron y conversaban entre sí, mientras estaban en el templo, diciendo: ¿qué pensáis? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado una orden: si alguien supiera dónde estaba, lo hiciera saber, para poder arrestarlo. Ahora que has escuchado todo el capítulo, pongamos a prueba tu memorización con preguntas rápidas sobre los temas más importantes del capítulo. Para ello, identifica si cada enunciado es verdadero o falso. Pregunta 1. Marta y María enviaron un mensaje a Jesús diciendo: Señor, aquel a quien amas está enfermo. La respuesta está en el versículo 3. Respuesta: verdadero. Pregunta 2. Jesús afirmó que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para que los discípulos fueran glorificados. La respuesta está en el versículo 4. Respuesta: falso. Respuesta correcta: para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pregunta 3. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 7 días sepultado. La respuesta está en el versículo 17. Respuesta: falso. Respuesta correcta: llevaba 4 días en el sepulcro. Pregunta 4. Marta confesó a Jesús: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. La respuesta está en el versículo 24. Respuesta: verdadero. Pregunta 5. Al llegar al sepulcro, Jesús ordenó que quitaran la piedra, pero Marta se opuso diciendo: Señor, ya huele mal. La respuesta está en el versículo 39. Respuesta: verdadero. Pregunta 6. Después de la resurrección de Lázaro, todos los judíos presentes creyeron en Jesús. La respuesta está en el versículo 45. Respuesta: falso. Respuesta correcta: muchos de los judíos creyeron en él, pero algunos fueron a los fariseos. Pregunta 7. Los principales sacerdotes y fariseos decidieron no tomar ninguna acción contra Jesús después del milagro. La respuesta está en el versículo 53. Respuesta: falso. Respuesta correcta: desde aquel día resolvieron matarlo. Acabas de escuchar un capítulo de la Biblia en la versión King James. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Ahora, mira el video sugerido con un nuevo capítulo de la Biblia.